It's my pleasure, and this is a new thing. We will have the nurse care done by a colleague of mine that is always with the patients. He has been here for 3 years giving infusions to patients. He talks to the patients every single day, so he can know the history. And what he tried to do is to say, well, I know you're doctors, but we as nurses do a lot of other things, very different things, and he will tell us his experience. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, a mí me toca hablar un poco sobre la parte de enfermería, las pequeñas contribuciones que hacemos con los pacientes que tienen diagnóstico de o la enfermedad de amiloidosis. Quiero empezar con esta diapositiva porque durante todo el transcurso de lo que es todas las diferentes presentaciones se ha hecho un énfasis específico sobre que el paciente con amiloidosis es tratado de forma interdisciplinar y todo este trabajo en conjunto de todas las diferentes disciplinas no se llevaría a cabo sin la presencia de un líder, sin la presencia activa y una participación muy frecuente del líder, en este caso la doctora González Duarte, a quien agradezco mucho la invitación y formar parte del equipo de amiloidosis. Pues bueno, dentro de estos especialistas se encuentra enfermería y cómo contribuimos con el aporte a este tipo de enfermedades. Pues cabe mencionar que enfermería también hace diagnósticos. Estos diagnósticos son juicios sintéticos de las respuestas humanas de cada individuo. Estos juicios sintéticos requieren de un cuidado que va encaminado hacia la prevención, al mantenimiento de cualquier tipo o consecuencia de enfermedad. Y pues bueno, derivado de ese diagnóstico están presentes también diferentes teorías. Una de las teorías más importantes en el ámbito de enfermería es una teoría denominada como de Major y Gordon, en donde tiene diferentes tipos de patrones que ayudan a conservar el estado de salud del individuo. Ahora, ¿qué son los patrones? Los patrones funcionales son una configuración de componentes y de comportamientos comunes en todas las personas que contribuyen al estado de salud de las personas y que nos permite realizar una valoración sistemática y organizada para obtener datos relevantes del estado de salud. Dicho de otro modo, cuando un individuo o una sociedad se enfrenta a una enfermedad, necesariamente se tiene que ver afectado a alguno de estos patrones, que son de forma general. Entonces, de aquí deriva la participación activa del profesional de enfermería. Una vez que identificamos cuál es el patrón que está alterado, dependiendo del tipo de enfermedad, hacemos alguna intervención para tratar de minimizar los eventos adversos. Ahora bien, ¿cuáles serían los diagnósticos más frecuentes o los patrones que se ven alterados en este tipo de pacientes en relación a enfermería? Es el patrón que está relacionado con el ejercicio y la actividad, que nos permite hacer un diagnóstico sobre el deterioro de la movilidad. El siguiente patrón que se ve alterado de forma frecuente sería el relacionado con el confort físico, que nos permite hacer un diagnóstico de enfermería sobre el dolor crónico. Otro y el último, el más frecuente, sería también la eliminación e el intercambio, que nos permite hacer un diagnóstico sobre la diarrea. Ahora bien, remontando a lo que es el diagnóstico de deterioro de la movilidad física, el cual está definido porque algunos de los pacientes pueden presentar cambios en la marcha, limitación de la capacidad para las habilidades motoras, limitaciones de amplitud y movimiento, inestabilidad postural y el enlentecimiento de algunos movimientos. ¿Cuáles son los factores relacionados? Pues prácticamente la acumulación de amiloide, la disminución de la masa muscular, el deterioro músculo-esquelético y la falta de apoyo. Esto, una vez enmarcado estas actividades, podríamos determinar que en base a este diagnóstico identificamos cuáles son
problemas reales y potenciales que pueden estar presentando los pacientes. De esta manera enlistamos algunos criterios que tenemos que valorar durante el transcurso de la valoración del paciente. Estos criterios analizan y miden la eficacia de los cuidados de enfermería y no son más que los cambios a los que queremos llegar, a los que queremos tener como resultado final. En este caso, para este diagnóstico tenemos algunos tópicos como ambular. ¿Qué queremos lograr? Pues que el paciente realice caminatas de forma lenta pero segura, que las caminatas sean moderadas, que las caminatas sean cortas o que utilicen algún tipo de aditamento. En cuanto al equilibrio, que mantengan un equilibrio en bipedestación o sedestación o equilibrio al caminar. Y pues bueno, ¿cómo vamos a lograr estos resultados? Pues hacemos intervenciones específicas. Estas intervenciones específicas pues prácticamente están en cuanto enfocadas al tópico de ambular. Estamos prácticamente fomentando lo que es el ejercicio, controlar la respuesta del paciente al programa de ejercicios, incluir a la familia y a los cuidadores familiares. En cuanto al balance, verificamos el cumplimiento de los programas y de las técnicas que ponen otros terapeutas. En cuanto a la movilidad y el traslado, por ejemplo, aquí forma parte importante que es enfermería o lo que es la constante capacitación, porque no es lo mismo trasladar un paciente en casa o trasladar un paciente en el ámbito hospitalario, porque aquí pues, se encuentra el personal de enfermería y el personal de camilleros. Y aquí pues prácticamente lo que hacemos es capacitar al familiar al traslado, ya sea del reposet a la silla de ruedas o ya sea de la silla de ruedas al reposet, utilizando mecánica corporal para que el familiar o el mismo paciente no resulten lesionados. De esta manera son las intervenciones que contribuimos hacia el diagnóstico de problemas de la movilidad. ¿Cuáles son los resultados que se han observado al aplicar estas intervenciones? Pues antes de esto, las personas que tenían o que ambulaban, que eran menos frecuentes, los resultados serían que las caminatas ya son más forzadas, utilizando algún aditamento. Otra variable de medición fue que antes de la intervención de enfermería, al iniciar la caminata, tenían miedo por la marcha, porque la mayoría de estos mencionaba que sufrían diferentes caídas de su propia altura y lesiones, y tenían total dependencia de una silla de ruedas. Después de la intervención podemos observar que las caminatas ya son cortas, se estimulan y se aventuran a deambular por lo menos alrededor de la cama e intentan caminar con algún tipo de soporte, y no solo intentan caminar con un tipo de soporte, sino que progresan, es decir, si caminaban con con andadera, dependiendo de su estado físico, progresan y avanzan a utilizar por lo menos un bastón y por lo menos tienen más impulso en la seguridad. Son pocos los resultados, pero son contundentes en relación a las intervenciones que tiene el personal de enfermería. Regresando al patrón sobre el confort, el diagnóstico principal sería el dolor crónico. Las personas o los pacientes pueden estar presentando dolor en relación a los cambios posturales. También pueden estar presentando dolor y lo expresan de manera verbal. Presentan dolor por diferente atrofia de los grupos musculares, y esto se ve relacionado prácticamente sobre la focalización o el tipo de amiloide donde está ubicado, donde se encuentra en mayor prevalencia. ¿Cuáles son los resultados que busco en cuanto a este diagnóstico? Los resultados que se buscan es primero controlar el dolor y nivelar el dolor. Las intervenciones realizadas sobre este diagnóstico prácticamente serían el manejo del dolor.
Se les alienta a los pacientes a que discutan la experiencia dolorosa. Se les anima al paciente a que vigilen su propio dolor. Se les ayuda al paciente y a la familia a obtener apoyo y se les enseña terapias no farmacológicas. Otra intervención de esta etiqueta sería el manejo de la medicación. En el manejo de la medicación incidimos en comprobar la capacidad del paciente para automedicarse cuando presente dolor. Potencializamos el régimen del apego al tratamiento. Enseñamos al paciente a valorar la intensidad y calidad y duración del dolor en conjunto con signos vitales básicos. Los resultados que obtenemos sobre estas intervenciones antes de aplicar las intervenciones son que tenían un desconocimiento sobre lo que es la semiología del dolor y la mayoría de ellos tenían un mal apego al tratamiento o automedicarse. Al aplicar las intervenciones que ya se mencionaron, tenemos como resultado, hoy podemos decir que ya pueden conocer y pueden describir de manera más apropiada la semiología del dolor, identificar cuáles son los periodos de duración, identificar en qué momentos tomar sus medicamentos. Otro resultado es que tienen un mejor tratamiento al apego farmacológico. En cuanto al patrón que se ve también afectado de eliminación e intercambio, el diagnóstico sería la diarrea. La diarrea se ve definida o está definida principalmente por una eliminación de por lo menos 3 evacuaciones en menos de 24 horas y también por incontinencias. ¿Qué es lo que está relacionado con eso? Pues puede estar relacionado a una infección o la misma acumulación del amiloide en el tracto gastrointestinal. Una vez identificando los problemas reales y potenciales que puede presentar el paciente, se relacionan prácticamente con la pérdida insensible de líquidos y una hidratación. Estos serían los resultados que quiero obtener. ¿A través de qué intervenciones? A través de las intervenciones, por ejemplo, del manejo intestinal. Incidimos en enseñar y capacitar al paciente sobre las comidas específicas que ayudan a conseguir un ritmo intestinal. Registrar el color, volumen, frecuencia y consistencia de las heces. En el manejo de la nutrición, ajustamos la dieta al estilo del paciente y sobre todo al estilo de vida, según el caso para cada uno de los pacientes. En la terapia intravenosa, por ejemplo, también administramos líquidos intravenosos si está indicado y administramos medicación intravenosa según la prescripción. Y a través de esto medimos los resultados si se eliminó el dolor. Antes de aplicar estas intervenciones, se podría decir que la mayoría de nuestros pacientes tenían un estilo y un régimen dietético desorganizado. Tenían una pérdida progresiva no intencionada de peso y tenían desconocimiento de los signos de alarma de deshidratación, un uso inadecuado de los medicamentos. Después de las intervenciones podemos contribuir a que la ingesta de alimentos ya es más adecuada y individualizada para el estilo de vida de cada uno de los pacientes. Su peso habitual, por lo menos, nosotros los pesamos cada 21 días y ya no es tan ponderada la pérdida de peso. En cuanto a la deshidratación, ya ellos identifican cuáles son estos signos de alarma y empiezan con terapias hídricas vía oral y también con respecto al uso correcto de medicamentos. Pues bueno, prácticamente la intervención de enfermería es breve en este tipo de pacientes. Sin embargo, estas estrategias son concretas y están diseñadas para ayudar al personal y a la familia a conseguir resultados esperados. Son genéricas y cada una de ellas incluye varias actividades. Estas intervenciones se pueden dividir en intervenciones interdependientes y dependientes. Las interdependientes son aquellas que prácticamente nos apoyamos también de otros especialistas para lograr los resultados en conjunto, y las dependientes son aquellas como la formación o la capacitación de utilizar técnicas de mecánica corporal para no lastimar al paciente o al mismo familiar. Pues bueno, como se pueden dar cuenta, las contribuciones son mínimas, pero son contundentes en este espacio que se nos brinda.
Y pues eso sería todo. Les agradezco. The next talk would be the counseling of the genetic disease. And this doctor is very, very aggressive with the patients. He tends to ask them a lot of questions, and I'm sure that there will be some questions with him. This is all. Okay. Thank you, Juan Manuel. Buenos días. En esta parte vamos a ver los aspectos de consejo genético. Creo que esta enfermedad, al ser catalogada como una enfermedad catastrófica, es muy importante considerar todos estos aspectos desde un punto de vista de qué decirle a la familia. Este aspecto conlleva muchos problemas éticos y hay que saberlos manejar bien, ¿sí? Vamos a empezar. Sabemos todos que esta enfermedad, que hay varias amiloidosis de tipo hereditario. Nos vamos a referir principalmente a la causada por mutaciones en transtirretina, ya que es la más prevalente. Sabemos que es una enfermedad autosómica dominante, que tiene una penetrancia en una población que es dependiente del tipo de mutación en esa población y esa penetrancia va a ser dependiente del tipo y qué tan prevalente es en esa población. Tiene una expresión variable clínica, y esta es tanto inter como intrafamiliar, esta expresividad variable. Sabemos que tiene una amplia distribución geográfica y hay algunas zonas o regiones endémicas a través del mundo, en el mundo. Conocemos bien estas poblaciones que han sido muy bien estudiadas en Suecia, Portugal, Japón, Brasil, Argentina. En México estamos haciendo estas primeras investigaciones de cómo se está distribuyendo esta enfermedad en nuestro país. En Estados Unidos también conocemos que en Iowa que hay ciertas poblaciones, clústeres de poblaciones con alta prevalencia. Perdón. También ya conocemos, ya hemos visto y sabemos que hay más de 100 mutaciones diferentes que se han reportado a través de todo el gen del TTR, que de las más prevalentes, obviamente, está la valina 30-metionina y la valina 122-isoleucina. En México sabemos que la serina 50 arginina, la serina 52 prolina son también muy frecuentes en nuestra población. ¿Qué es lo que se ha visto y qué han mostrado los estudios? Bueno, esta es una tabla donde en Portugal, bueno, en algunos países, Portugal, Francia y Suecia, en este estudio observaron cómo la penetrancia de la enfermedad difiere dependiendo del tipo de mutación. Si es la valina, por ejemplo, en portugués es la valina 30-metionina, tiene una penetrancia de hasta el 80% en pacientes a los 50 años, obviamente mayor a los 60 y casi del 100% a los 80 años. Pero, ¿qué pasa con esta misma mutación en franceses? Pues tienen una muy baja penetrancia a los 50 años, sube un poco más a los 60 y hasta los 80 años casi se equipara a estas, siendo menor, ¿no? Y en Suecia también se ha visto una baja penetrancia de la enfermedad,
ya sea a los 50, a los 60 años y apenas a la mitad, un poquito más de la mitad, a los 80 años. Y cuando se estudió otras mutaciones que no fueran la valina 30 metionina, obviamente también observaron algunas diferencias en cuanto a la penetrancia de la enfermedad en estas poblaciones. Esto hace difícil luego hacer el asesoramiento porque no sabemos, aunque los podamos diagnosticar como portadores a los pacientes, a los familiares en riesgo, va a ser difícil saber cuál es la penetrancia, cuál va a ser la posibilidad de que manifieste la enfermedad. ¿Qué pasa en México? En México tenemos también una concentración de casos en ciertos estados de la República, principalmente Guerrero, Morelos y Guanajuato. Las mutaciones que hemos encontrado es la serina 50 arginina, la serina 52 prolina y la glicina 47 alanina. Estas son las que se han encontrado hasta ahorita. Familias aparentemente no relacionadas de estos estados que les había mencionado, y además lo que se ha observado es que presentan un curso clínico como lo que se comportaría la valina 30 metionina, que es por mucho la más estudiada, en áreas endémicas de otros países. Esto es importante porque, bueno, por lo menos podemos ver cómo darle ese asesoramiento a estos pacientes. También no olvidemos que es muy importante qué otros factores de riesgo, obviamente no van a dar la enfermedad, pero sí van a dar complicaciones o pueden acentuar las manifestaciones clínicas en estos pacientes. Por eso es importante conocer qué otros factores en esas familias, en esas comunidades, pueden estar influenciando la presentación clínica, las manifestaciones clínicas de la enfermedad. En este estudio que publicó la doctora Alejandra González de pacientes mexicanos, bueno, les muestro genealogía. Esta es una genealogía de las familias que hemos observado, que hemos asesorado, y vean ustedes, también hay un fenómeno que se conoce como fenómeno de anticipación, que esto ya está bien descrito. En Portugal hicieron un estudio donde observaron este fenómeno que sí se estaba presentando. Algunas veces se pensaba que era un sesgo de diagnóstico muy temprano porque ya se conocía el antecedente familiar, pero en Portugal acaban de hacer un estudio de esos pacientes y sí observaron que de veras hay un fenómeno de anticipación. No se conoce el por qué, todavía no se ha podido describir, pero esta presentación más temprana en generaciones subsecuentes también lo hemos visto en México. Las familias generalmente, en los casos familiares, vemos cada vez más jóvenes afectados o ya con síntomas. Obviamente sí se están buscando más intencionadamente a estos familiares, pero sí ya están presentando síntomas más tempranamente. Como les decía, es una genealogía de 4 generaciones donde vemos todos aquellos que han muerto, ya diagnosticados, ya sea por la clínica o por alguna prueba molecular, y como estas familias encontramos muchos individuos que están en riesgo de tener la alteración, de presentar, que sean todavía portadores asintomáticos. Esta es otra familia donde también podemos observar la cantidad de afectados que ya fallecieron. Sin embargo, lo que a nosotros como genetistas también nos interesa mucho son los portadores asintomáticos. ¿Qué pasa con estos portadores asintomáticos? Actualmente todavía no se encuentran o no hay una guía específica a nivel mundial de cómo hay que hacer el tratamiento, cómo hay que hacer el seguimiento y la prueba presintomática de estos pacientes. Sabemos que se clasifica a esta enfermedad como enfermedad catastrófica por los daños que ocasiona
obviamente la incapacidad que ocasiona a los pacientes, el costo que ocasiona todo el medicamento y el diagnóstico de estos pacientes, las comorbilidades que llevan. Entonces, estas enfermedades catastróficas o catalogadas como catastróficas, pues tienen un componente social muy importante. Entonces, actualmente en el mundo todavía no hay guías específicas para saber cuándo hacer el diagnóstico, no hay una guía que nos diga a qué edad se debe de empezar a hacer un diagnóstico presintomático. Sin embargo, obviamente, considerando todos los lineamientos generales para estudios en pacientes presintomáticos de cualquier enfermedad genética, pues lo que no se recomienda es hacerlo en niños, ¿no? Eso es claro, no hay que ser, perdón, obviamente tiene que ser equitativo, todo paciente que se sospeche tiene que tener la oportunidad de hacerlo, hay que brindar asesoramiento pre y post prueba, y por esto este grupo también se abocó a hacer pues algunos lineamientos, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes? ¿Cómo manejar a los pacientes presintomáticos? Entonces, en individuos que se han diagnosticado ya con la mutación, el riesgo, hay que ver qué riesgo hay por tipo de mutación, si es la más frecuente para la población, si es la mutación más frecuente para la mutación, y qué pasa con los miembros de la familia. Hay que hacer una prueba predictiva, si esta es portador, no portador o portador, y un consejo o asesoramiento genético. En caso de los no portadores, pues bueno, se excluyen ya de un seguimiento. En caso de aquellos que son portadores, tiene que haber un seguimiento y una evaluación continua de estos pacientes. Tampoco hay guías de cuáles son los mejores estudios, cuál es el mejor seguimiento que se le debe de hacer a estos pacientes. ¿Qué ventajas tiene hacer un diagnóstico o una prueba en pacientes presintomáticos? Primero es quitar la ansiedad. Es muy importante un paciente que ha visto que sus padres o que sus tíos o familiares lejanos han muerto con una discapacidad y sin opción a algún tratamiento que no existía hasta hace poco, les genera mucha ansiedad a estos pacientes. En caso de que una prueba sea negativa, bueno, el paciente se relaja, se le quita esa ansiedad. En caso de un positivo, bueno, se le pueden dar ciertas opciones, ¿no? Un apoyo psicológico, psiquiátrico, en estos pacientes es muy importante, una detección familiar de los síntomas o antes, o detectar síntomas prematuramente es muy importante porque incluso ya se puede iniciar un tratamiento y puede tener una respuesta clínica más favorable estos pacientes. Sin embargo, también tiene sus riesgos hacer unas pruebas presintomáticas. Este es un efecto o un fenómeno que se ha visto para otras enfermedades neurodegenerativas, como es la enfermedad de Huntington. La culpabilidad del superviviente, que se llama, esto también causa mucha ansiedad a aquel paciente que se le descarta alguna mutación. Los problemas psicológicos que puede dar una prueba positiva, una alterada percepción y el impacto sobre las relaciones interpersonales de esos individuos también es importante manejarlo. Las alteraciones o los problemas que puede traer con la familia, el conocerse con una mutación de una enfermedad neurodegenerativa con problemas, puede traer muchos problemas. Incluso, como una anécdota, comentan que en niños que son pacientes o que han sido diagnosticados como portadores,
una de las madres le comentó o recibió un comentario de un familiar donde le decía que su hijo, que era portador, debería de tener su casa que ella iba a dejarle a su nombre, porque por lo menos la podían cuidar cuando ya estuviera con discapacidad, por el interés de tener a su hija, de tener la casa, de vivir en la misma casa. O sea, a esos tipos de fenómenos o ese tipo de pensamientos se pueden observar en estos pacientes. La confidencialidad es muy importante, siempre hacer estas pruebas conlleva un consentimiento informado y obviamente pues los problemas de obtener un seguro de vida, ¿sí? ¿Cómo se manejan esto? ¿Cómo se han hecho estos lineamientos? Bueno, hay un estudio que se llevó también a cabo no hace mucho, en donde hicieron algunas propuestas o algunos lineamientos para el mejor seguimiento de los pacientes presintomáticos diagnosticados como portadores. Obviamente no vamos a ver cada uno de ellos, lo que les quiero mostrar es la gran diferencia que hay en el manejo entre países, ¿sí? Obviamente la parte clínica, pues no hay, y el consejo genético es muy necesario, pero por ejemplo en México no existe el asesor genético, esto lo hace el genetista, entonces no tenemos opción de hacer estos seguimientos y son cambiantes, cada país adapta su seguimiento a sus condiciones, ¿no? Aquí hay otras pruebas, otros hitos que hay que tener en consideración durante el seguimiento de estos pacientes y llama la atención los consentimientos informados que en algunos países como que no los piden. Actualmente pues sabemos que todo esto ya está reglamentado y éticamente debe ser muy importante. Y seguimos con el seguimiento de estos pacientes, pues algunos lo hacen a 1 año, 3 meses, según nosotros aquí en México, pues anualmente estamos, por lo menos una vez al año, se está dando seguimiento clínico de estos pacientes presintomáticos portadores. Ahora, ¿por qué hay tanta variabilidad clínica? Bueno, pues esos son motivos y temas de mucha investigación, muy actual. Este estudio acaba de salir en Portugal, donde analizaron varios genes que pudieran tener relación o que pudieran estar haciendo un efecto de interacción gen con TTR, con la mutación de TTR, para ver si esto puede cambiar el efecto o puede dar un efecto en la parte clínica, ¿no? Y ellos encontraron que algunos polimorfismos en algunos otros genes cambian la expresión de los diferentes genotipos. Diferentes genotipos cambian la expresión clínica o se ven más frecuentemente asociados en ciertos pacientes con por ejemplo, con algunas manifestaciones más predominantes, por ejemplo, la polineuropatía, otros los síntomas simpáticos, otros con las afecciones cardíacas o con las afecciones renales. Son más frecuentes en cada uno de estos cuadros clínicos. Este es otro estudio variantes que no codifican en el gen del TTR, pero que pueden hacer que la expresión de esa proteína cambie en estos pacientes. No sé qué estoy apretando. Pero, por ejemplo, estas variantes también que se han visto involucradas en ciertas manifestaciones, ya sea por la neuropatía, las alteraciones gastrointestinales, las alteraciones renales, oculares,
son más frecuentes algunas de ellas este tipo de variantes del gen. Ajá. Y por último, y también esto, y es a donde creo que va toda la investigación de esta enfermedad, que tiene que ver con la proteómica. ¿Qué pasa con los genes o qué pasa con estos genes? ¿Cómo está afectando a la proteína del TTR? En este estudio está muy interesante, tomaron la expresión, el transcrito del TTR en diferentes órganos de varios individuos. Entonces ellos a nivel proteico vieron la expresión de estos transcritos en diferentes órganos de los sistemas de pacientes con mutaciones en TTR, y encontraron estos clústeres, estos grupos de expresión. Cada uno de ellos tienen una expresión diferencial, y esto lo asociaron con donde se veían o donde estaban principalmente esta expresión afectando a qué órgano de los individuos, ¿no? Se expresaba más, por ejemplo, a nivel renal, a nivel hepático, a nivel de nervio periférico. Entonces, como que encontraron ciertos patrones de expresión génica, ya sea para cada uno de los tejidos que estaban involucrados en estos pacientes. Y esto lo correlacionaron con la clínica, estos clústeres de expresión génica, y correlacionaron bien con la presentación clínica. Bueno, esto es lo que vamos y esperamos que continúe en cuanto a la investigación de las características clínicas de esta enfermedad tan compleja. Gracias por su... Buenas tardes, mi nombre es Carla Cárdenas y les voy a hablar un poquito sobre el tratamiento sintomático que realizamos aquí con los pacientes. Aquí está mi diapositiva de disclosure. Y bueno, para empezar, los pacientes que llegan con nosotros son pacientes que ya traen una lista de síntomas. A lo mejor están buscando un diagnóstico, quizá ya tienen un diagnóstico y están empezando a dar el abordaje de la enfermedad, pero ya la mayoría de ellos trae una lista de síntomas que empiezan a involucrar en su estilo de vida, que empiezan a tener algo que ver con a afectar la actividad que ellos hacen normalmente. Estos pacientes, la mayoría de ellos son pacientes que están en una actividad, que todavía tienen una actividad laboral y que empieza a interferir en todas estas situaciones, y por eso ellos, antes de empezar a buscar algún otro tratamiento específico o antes de empezar a hablar de otros temas que ya, como les hablaban el día de ayer de trasplante y que les hablarán posterior a mí, empiezan con las preguntas de, bueno, tengo este síntoma, ¿cómo puedo yo hacerle para no sentirme tan mal, para tratar de evitar esta sintomatología y que me pueda dejar continuar con mi estilo de vida? Entonces, por eso es también bien importante el tratamiento sintomático que se da a los pacientes. Este tratamiento sintomático tiene que ser personalizado. ¿Por qué? Porque cada uno presenta síntomas diferentes o el síntoma que predomina es diferente entre un paciente y otro. Entonces, por eso es importante darle el abordaje cuando se le empieza a preguntar el tipo de sintomatología que le está afectando. Como podemos ver aquí, bueno, tenemos una lista de todos los que podemos apoyar para mejorar la calidad de vida del paciente. Empezando aquí en la parte neurológica, muchos pacientes llegan con la molestia del dolor neuropático. Hay pacientes que tienen dolor neuropático muy ligero y hay pacientes que ya es un dolor neuropático severo que de hecho les impide ya tener un sueño completo, un sueño reparador. ¿Por qué? Porque hasta al estar acostado y el roce de las sábanas refieren molestia. Entonces, hay que empezar a ofrecerles medicamentos a los pacientes para que puedan empezar a mejorar esto. Y tenemos, para empezar, gabapentina y pregabalina. La pregabalina se ha visto que tiene una mayor tolerabilidad
y que tiene una mejor respuesta por un mejor perfil farmacocinético. El 300 miligramos por día es la dosis que se recomienda en los artículos. Se ha visto que a dosis mayores no se ha encontrado un beneficio mayor, pero sí una tolerabilidad menor. Entonces, llevarlo a los pacientes, estos medicamentos son para dosis respuesta, dependiendo de cómo vaya respondiendo el paciente. Amitriptilina, que aquí ahorita al final de la plática también les voy a abordar un poquito la parte de que al dar amitriptilina al paciente, podemos apoyarlo con dos cosas diferentes, pero si nos quedamos aquí a nivel neurológico, bueno, podemos también disminuir ese dolor neuropático. Y cuando el paciente tiene el dolor neuropático en ese momento o agudizado, podemos dar cualquier tipo de AINES que el paciente tolere y se puede llegar hasta a utilizar tramadol o morfina. Y para completar toda esta secuencia, se les manda a los pacientes a clínica del dolor para que también ahí le vayan ajustando dosis y empiecen le den un seguimiento por parte de ellos. Para los pacientes que refieren túnel del carpo, síndrome de túnel del carpo, que ya es incapacitante o que ya les impide realizar sus actividades normales, tenemos desde una inmovilización hasta una inyección local de corticoide para disminuir la molestia y podemos llegar hasta la cirugía. Para la hiposensibilidad, hace ratito el doctor Benjamín les comentaba los estudios que nosotros les hacemos para la fibra nerviosa delgada, para detectar anormalidades en la fibra nerviosa delgada. Después de que nosotros ya valoramos eso, ya tenemos algo en específico, ya sabemos que sí existe una lesión en esas fibras, tenemos que hablar con ellos y explicarles la situación, explicarles que deben de tener mucho cuidado con los cambios de temperatura, con la ropa que utilizan, con los zapatos, para que estar al pendiente de que no les vaya a ocasionar algún tipo de lesión, algún tipo de úlceras y que esto se vaya complicando o que tenga algún evento adverso de mayor gravedad. Hay que evitar zonas de presión. Son todas estas medidas que se les explican a los pacientes y más a las mujeres que están en contacto con la estufa o algo caliente, que se dan cuenta que ya no sienten ni lo frío ni lo caliente, entonces tienen que tener un poquito más de precaución en utilizar las cosas calientes. Prevenir zonas de presión y prevenir úlceras para que no se complique después y no tengamos una infección secundaria. Ya cuando un paciente ya está en un grado un poquito más avanzado, dependiendo, ya también ayer la doctora Carolina les habló un poquito de en qué estadio se puede localizar al paciente, ya cuando ya tiene una debilidad hay que empezar a mandarlo a rehabilitación o a fisioterapia para apoyarles, evitar que pierdan esa masa muscular, que pierdan la fuerza o en su caso ayudarles a utilizar de mejor manera el bastón o la andadera, lo que les beneficie en ese momento. Aquí tengo unos ejemplos de un rehabilitador que nos apoyan aquí en el instituto y de un hijo de un paciente. Estos ejercicios nosotros los mandamos a rehabilitación, pero estos ejercicios los tenemos nosotros en video para explicarle a los pacientes que estos ejercicios los pueden hacer en la comodidad de su casa con algún tipo de un palo de escoba que está ahí adelante, que lo pueden localizar o que lo pueden obtener en su casa sin mayor esfuerzo y mientras están haciendo alguna otra actividad pueden ayudar a su rehabilitación día con día para evitar la pérdida de la fuerza y de la masa muscular. Entonces son todos estos videos, se le explican a los pacientes para que en casa nos apoyen sus consultas, además de tener sus consultas aquí, nos apoyen en casa con estos ejercicios de rehabilitación. Bueno, y regresando un poquito a la parte cardiológica, que ya se tocó al inicio de este día, la hipotensión ortostática es un problema que muchos pacientes también nos refieren y que interfieren más en sus actividades diarias porque a cualquier cambio de posición empiezan a presentar síntomas, se marean, se llegan a desmayar, tienen síncopes o empiezan a tener algún otro síntoma que realmente pues, no les ayuda en ese momento.
Entonces, les ayudamos nosotros con medicamentos. A lo mejor podemos dar fluocortisona en dosis de 0.05 a 0.2, dependiendo la respuesta que tenga el paciente y también dependiendo de cómo esté la valoración de cardiología. Solo hay que tener un poquito de cuidado, hay que darle seguimiento, que el paciente no empiece con edemas, que no empiece con hipopotasemias por la utilización del medicamento. Y medidas generales, las medidas generales que se les recomienda a todos los pacientes, como las medias de compresión, que las utilicen durante todo el día, que sean medias completas y que aumenten el consumo de sal y mejoren su hidratación. Hidratación con electrolitos séricos más adelante también se los voy a comentar. Cuando ya existe una falla cardíaca, cuando ya hay un bloqueo, cuando ya hay una arritmia, cuando ya hay algo que en cardiología nos llama la atención, bueno, podemos empezar con tratamiento, por ejemplo, amiodarona. Y amiodarona para algún tipo de arritmia que el paciente esté presentando. Y el marcapasos. El marcapasos, la implantación profiláctica del marcapasos se ha visto que disminuye hasta el 25% o previene el 25% de eventos cardíacos mayores. Entonces, es bien importante la valoración con cardio y que ellos vayan dándole seguimiento, como hace ratito nos contaba la doctora Suilma, para ver en qué momento es necesario la colocación de ese marcapasos. Y el desfibrilador, de igual manera, el índice de muerte súbita en este tipo de pacientes es muy alto. Entonces, la implantación, de igual manera, profiláctica del desfibrilador, nos va a ayudar bastante para que el paciente no presente una muerte súbita cuando se puede a lo mejor prevenir o alargar un poquito la vida. El edema, ya sea periférico, ya sea pulmonar, también previa valoración cardiológica, podemos iniciar con cualquier diurético, furosemida o espironolactona, dependiendo también de los antecedentes del paciente. A nivel gastrointestinal, estos síntomas que les voy a mencionar también es muy importante porque al momento en el que el paciente empieza a tener problemas a nivel gastrointestinal, el paciente deja de comer o empieza a vomitar o empieza con diarreas y estreñimientos crónicos, empieza a bajar de peso. Baja de peso o se deshidrata, le baja la presión, no puede caminar y es como un círculo que se va generando en torno a esto. Entonces, por eso es bien importante la parte gastrointestinal, el apoyo que se les da para poder hablar con los pacientes. Si los pacientes empiezan con gastritis, aparte de empezar a enseñarles un poquito a cambiar los hábitos alimenticios, hay que ayudarlos un poquito con los inhibidores de la bomba de protones. Y si el paciente empieza con náusea o vómito, tenemos aquí 3 medicamentos que les pueden ayudar a tratar de evitar un poquito la náusea y los vómitos. La náusea y los vómitos son, o casi siempre los refieren los pacientes después de los alimentos, entonces también tenemos que explicarles que los alimentos los deben tratar de consumir no tan calientes, que no sean comidas tan caldosas, que el líquido lo tomen después de la comida. Son medidas higiénico-dietéticas que les puede ayudar a tratar de evitar este tipo de síntomas. Y estos dos yo creo que son de los factores más importantes y de los que más nos refieren los pacientes, entonces es donde nos tenemos que detener un poco, tanto para explicarle a los pacientes como para tratar de ajustar la dosis y el medicamento que al paciente le quede mejor. Loperamida 2 miligramos por razón necesaria, de hecho hay pacientes que toman loperamida diario y a dosis tope para tratar de inhibir un poquito la diarrea y que ellos puedan continuar con su vida normal. Y obviamente las medidas higiénico-dietéticas que les comenté hace ratito, para que el paciente vaya entendiendo y vaya conociendo un poquito su organismo. Y en la parte de constipación nos apoyamos con senócidos, psyllium y de igual manera las medidas higiénico-dietéticas. Si a todo esto el paciente todavía no logramos encontrar un control de esta sintomatología y el paciente ya empieza con una pérdida de peso de manera importante, nos apoyamos también nosotros con nutrición y nutriología para que le den una dieta específica, una dieta personalizada al paciente y pueda aumentar un poquito la masa muscular y le pueda ayudar a comer o a tolerar más los alimentos. Si tiene ya datos de anemia, empezamos a dar sulfato ferroso e indicarle los alimentos que tengan hierro.
Y en estos dos cuadritos les mencionamos nosotros a los pacientes que aparte de que es muy importante que ellos conozcan su cuerpo, porque a cada paciente le cae diferente en los alimentos, cada quien responde de diferente manera a los alimentos, entonces también les explicamos que tienen que aprender a conocer qué alimentos toleran más y qué alimentos toleran menos, pero nosotros les damos una serie de recomendaciones de los alimentos que sí les pueden ayudar o que sí pueden tolerar un poquito más y les pueden evitar la constipación y la diarrea, y los alimentos que pues realmente no les recomendamos porque sabemos por el impacto que tienen en el organismo que les va a generar algún malestar y les va a complicar la sintomatología. A nivel genitourinario, los pacientes empiezan con vejiga neurogénica, entonces tenemos una orina residual. Esa orina residual cada vez va siendo mayor y bueno, empiezan con infecciones de vías recurrentes, infecciones de vías urinarias recurrentes, y llega a haber necesidad de darles catéter para que se sondeen, un sondeo vesical, y que traten de vaciar la vejiga completa para tratar de evitar las infecciones. Y los ejercicios o los ejercicios de pelvis, los ejercicios de Kegel, para que tratar de ayudarle también un poquito a la vejiga. Y si ya el paciente, después de todo esto, ya viendo los estudios, tenemos una orina residual importante, le dejamos un tratamiento profiláctico para evitar una infección de vías urinarias. Los pacientes llegan a presentar complicaciones. Nosotros sabemos que bueno, a lo mejor una infección de vías urinarias puede pasar, pero en estos pacientes se pueden complicar. Es bien importante darle seguimiento en esta parte porque se pueden complicar y puede llegar hasta sepsis. Y esa sepsis nos puede llevar a muchas otras complicaciones que pudimos haber controlado si le damos un poquito de seguimiento a la parte genitourinaria. Entonces, por eso es bien importante el tratamiento profiláctico. Continuando, que también ya lo mencionaron hace ratito, son pacientes jóvenes que nos van a mencionar esto, la disfunción eréctil. ¿Se puede dar tratamiento? Sí, pero es muy importante antes la valoración de cardio para ver si realmente vale la pena dar este medicamento o se tiene que explicar al paciente que el uso de este medicamento pues, le va a ocasionar otro tipo de comorbilidades. A nivel oftalmológico, la mayoría de los pacientes refieren ojo seco. El ojo seco o el tipo, la arenita que sienten, les recomendamos las lágrimas artificiales para que disminuyan esa sintomatología, el uso de lentes, porque la acumulación del amiloide ocasiona opacidades, entonces nos puede ayudar un poquito para tanto para miopía como astigmatismo. Tenemos también la vitrectomía. La vitrectomía nos sirve tanto diagnóstica como terapéutica. Diagnóstica podemos obtener un poquito de las opacidades para ver realmente qué es amiloide, y como terapéutica porque podemos limpiar un poco y mejorar la agudeza visual del paciente. Y la trabeculectomía en el caso de que se complique con un glaucoma. A nivel nefrológico hay que darle seguimiento también a las microalbuminurias o a los rangos nefróticos que se presenten de proteínas. Entonces hay que darle también seguimiento a nivel nefrológico, y bueno, no hemos tenido algún caso que llegue a hemodiálisis o diálisis, pero se ha descrito que pueden llegar los pacientes a este tipo de complicaciones. Y a nivel psicológico, que lo dejo al final, pero no por eso es menos importante. Yo creo que esto lo tenemos que empezar a checar con todos los pacientes, empezar a revisar y abordar desde que llega el paciente con nosotros, porque depende mucho de cómo enfrente el paciente la enfermedad y cómo lo enfrente su familia y el cuidador, de cómo va a responder a la sintomatología y al tratamiento que se le puede ofrecer al paciente. Entonces es muy importante apoyar al cuidador y a la familia para explicarles la enfermedad, explicarles en lo que consiste y ayudar un poquito por ese lado al paciente que no se sienta tan mal, que no se sienta tan desplazado y que la familia le pueda apoyar para que la sintomatología también disminuya. Si al momento del diagnóstico, después de hacer estudios psicológicos, se encuentra que el paciente empieza con depresión, se puede iniciar medicamento
Como les comenté también en un inicio, vuelve a aparecer aquí la amitriptilina. Entonces, si vemos, los podemos utilizar para los dos puntos, tanto la parte neurológica, que es el dolor neuropático, y un poquito para nivel psicológico. Entonces, nos puede ayudar ese medicamento para atacar dos cosas diferentes. Y como conclusiones, bueno, al final el tratamiento tiene que ser un tratamiento integral. Como ustedes pudieron ver, abordamos muchas subespecialidades, muchas especialidades, y la vigilancia estrecha de los pacientes. Es muy importante darles un seguimiento a todos ellos por todas las especialidades para tratar de encontrar si existe algo o tratar de evitar que llegue el paciente a una complicación mayor. Y al final de todo, lo único que nosotros buscamos con este tipo de tratamiento es mejorar la calidad de vida del paciente. Y ahora, si no necesita presentación, pero la última parte se la dejamos a la doctora Alejandra. Yo creo que esta es una presentación bien importante y ojalá les quede claro la parte del tratamiento específico. I always say that the symptomatic treatment is more important, mostly because it's what we can have. We can have it anywhere. These are very specific treatments, but also, as I said yesterday, I think this is one of the most exciting things we're seeing today. Okay, so just a reminder, you know that the disease is made because, or it occurs because it's a tetramer that goes into monomers because the molecule is unstable, and then it goes into fibrils that will accumulate in each and every single tissue that finds in the way, mostly nerves. That's why most of the trials have endpoints, neurological endpoints. However, it can occur, as we have seen these last few days, in each and every tissue. And then we just talk about this. Something to be aware of is that we do not only are seeing patients with a lot of manifestations, but we also need to know what to do with this stage, pre-symptomatic treatment. And all these talks you heard before is just to try to make the diagnosis here and to try to start the treatment as early as possible, because we knew, or at least we up to now thought, that all the amyloid that was deposited in any tissue would not go back. I think symptoms would not revert. Therefore, we wanted patients in this stage to be treated. First, we talked yesterday a little about liver transplantation. You know, this is the source of the amyloid. More than 95% is produced in the liver. Some of it will be produced in the eye and in the brain, but most of it will be in the liver. So we have to get rid of the liver, or there are new treatments that I will be talking about later that will be silencing this liver to stop producing the amyloid. Then, of course, we have the treatment of stabilizing the molecule, meaning that if we know that it will degrade into fibrils because it will do it when it's not transporting either retinol or thyroxine, let's make him transport all the time something. And that's why it's union, that it's no covalent. No covalent, well, it's a very strong union with these agents, and then it stops the molecule to be degrading. And then, of course, the best thing will be also to have some stabilizers which will promote the degradation of the fibrils and the reabsorption of those fibrils. Liver transplantation, as we know, you remove the liver, and it has been done forever, well, not forever, but since 1990, with a lot of experience in that area, particularly in this mutation, the classical Valin30 MET, which makes the survival very good. 50 years, 10 years in 100% in comparison to patients that do not have the transplantation. However, it depends on the mutation. There are patients that can have a very good outcome. Our patients do not have that good outcome. We have, of the patients that we have liver transplantation, the ones that had serine 52,
that mutation goes well, but serine 50, which is the most prevalent, it doesn't go well, and the patient has been progressing. As a matter of fact, yesterday, on Thursday, I went and presented for a cardiac transplant because he already has a lot of difficulties in maintaining the cardiac function. So although he had a liver transplantation 2 years ago, he's still progressing. We spoke about this. We have the domino modality. And as you can see here, and I love this picture, I always show it, this is the liver of the patient that will have the end-stage liver disease, and you can see that you would not like to have this liver, and you would rather prefer this one, although you know that it will maybe be producing amyloid and will take you to maybe neuropathy or some other problems in the future, but this is eminent that won't last so much. These are 2 patients. They were here. They had their liver transplantation in the operating rooms of this hospital, and this is what we see. So what is the experience? More than 2,063 liver transplants have been published in the literature in 23 years. We knew that the neuropathy and the cardiopathy was not reversible, and there was progression. The progression is dependent on the mutation, and also the survival depends on the mutation. The malnutrition, patients that are losing weight and they have low albumin, they will have worse prognosis. Also, the patients that already have cardiopathy, if they are lucky to have a center that will make the transplantation, because here that will be one factor that will get them off the list, because they will not survive for a long time in the operating room. So what also we're trying to do with at least a few of these patients is to either make first the heart and then the liver, or in the same procedure to make both of the transplantations. And it's feasible. It's done in some places. We will start, I hope, in the first semester of next year, we'll have our first experience with the heart transplantations. Also, men, for some reason, I have no idea why, they do develop not only the disease earlier, but also they have a lower survival in transplants. And of course, the patients that have late onset, mostly because they are older than the patients that we are seeing here. They are very young. And the deposits may appear after 6 years after the transplant in the domino receivers. That being said, and it's a difficult procedure, it is a lifesaver procedure for most of the patients that can go into the transplantation list. However, there are some easier but not so obtainable treatments that are being developed or are already being used. Particularly tafamidis is one of the ones that I love the most, because it is so easy. The patients will just go and take 1 pill per day, and that's the treatments we want to have, the availability of having the easiness of having 1 pill per day. It's not comparable to anything, but it is a little bit expensive. And this molecule, what it does, it goes into the TTR, the transthyretin, and it binds to it, and it binds in some way that these little molecules won't be deposited into the tissues. The dosage is easy, 20 milligrams per day, although some of the following protocols are evaluating having higher doses, because for some patients this won't be enough. Particularly in those patients that have a lot of cardiac disease, they might need a higher dose. What we are looking for is to have a kinetic stabilization of the tetramer, and then to stop the production of the production of the deposits in the tissues. And this was proven in a study and a clinical trial with early-stage patients that had that underwent that double-blind placebo-controlled trial with tafamidis or placebo with 20 milligrams. And the problem with this first study that was trying to make the point that the modification of the disease would be really, really good,
It was the first one, and the patients were, some of them in placebo, and the problem was that those patients didn't know which side they were. So if it was a time where they can have the transplant because they were in the transplant list, they got rid of the study. So the study didn't reach the endpoints they wanted. They reached a significant statistical difference in the patients that were evaluated through efficacy, but they were not that statistically different in those intended to treat. The difference was not that high, although you can see in the graphics that even in this evaluation, which is the motor neuropathy, and also with symptoms, which is the total quality of life, you can see a difference that it's important. It's not significant, though, in this population. And this is one of the reasons that the FDA did not approve the treatment in the US. It's used in Europe used it, and then after this first study, they made other studies that would prove the efficacy in a long-term study, and you could see that patients did have this change, the ones that have the tafamidis, in most of the categories. The neuropathy scores, and this is a different score of neuropathy. We didn't speak about it this time, but what I wanted to know is the neuropathy impairment score. The higher the numbers, the worse the patient is. So meaning that the graphic that goes high in time, it means that the patient is getting neurologically worse. And also the muscle weakness score and the body mass index also was different between the patients that were receiving placebo and the patients that were treating tafamidis. And you are going to be very familiar to this graphic, particularly this arm of the graphic, because that's natural history. Every single study that we've done, that we read, we have the patients with placebo having a progression in the knee score. And then, of course, this is a long-term safety and efficacy. This is 6 years with tafamidis, and what you can see here is that the patients improved, and also that the patients had placebo and then went into the arm that had the treatment, did stabilize at some point. They tried to be, they were better when they were changed to the tafamidis group. So in terms of conclusions in this drug, it slows the progression of the neurological deterioration. It is demonstrated up to 66 months. The stabilization is also seen in patients that have other different mutations, and the drug is very well tolerated. The mild to moderate adverse effects they have, it's mostly around the urinary tract infections. And I've seen with these patients a little weight gain, but that's all that we've had in terms of safety. There are no additional safety profiles, despite they have now 6 years taking the medication. And because of that and some other studies that have been done, particularly in patients with cardiopathy, we see now that the FDA is trying to pursue now a fast-track approval, so it can be also approved in the US. This TTR trial in cardiomyopathy patients, it's a phase 3 placebo-controlled trial. It's completed the recruitment, and it will be closing in the first half of 2018. So we'll have some results about how it does also not only in the neuropathy patients, or at least with neuropathy endpoints, but also in those patients with the cardiopathy problems too. That being said, we will talk about my other favorite drug, and this is one of the most impressive drugs that have been produced lately. And just because the mechanism of action is amazing, what it will do is to stop the translation of the MRI into TTR. So that's amazing, because then we don't have to get rid of the liver. We just have to give them a drug. The drug will come into the MRI, and it will bind to the MRI in such a way that at least for 3 weeks, the patient will not have any production of the TTR. These agents are called silencing interference RNA agents, and there are 2 of them that we know of in TTR.
And they have different mechanisms of how they do it. One is like directly, is the antisense oligonucleotides, and the other one goes into this complex of proteins, it binds it, and then it stops the MRI into translating into TTR. And the thing is that it was done since 1970s with vectors and with viruses and all that, but the most important and amazing thing that now we have is that these agents that are little vectors, little interference proteins, they will go into a nanocapsule that will have the ability to go into the body, into the liver, into the nucleus, and then in the nucleus start doing the agent, the action of stopping the production of TTR. So the hypothesis of this drug was that if we stop the production of TTR, we'll have diminished circulating TTR in serum. Therefore, we won't have the position of fibrils. Therefore, we'll have improvement or stabilization of the neuropathy and cardiomyopathy. And say we have stabilization and improvement seems nice. That's why they started these studies. They have all these studies with this agent. Phase 1 was with healthy volunteers. Then phase 2 was with multi-dose. And then it went into these patients that had multi-dose. They went into an open extension who had this study positive results. And then the clinical trial, placebo control that we were doing here with patients having the drug patisiran 2 versus one patient having placebo, which results were just released the 2nd of November of this year. So in the open extension, what they showed is what we expected. However, it is impressive how the TTR levels went down after just the first single dose, and how the TTR levels were down all the trial. They maintained down all the time. The little peaks that you see here is if the blood is taken before or after the dosage of the patient, of the medication, but you can see that TTR the knockdown is really, really good. And how does this translate into the patient's outcome? Well, this study, what the main outcome was the neuropathy impairment score. And I want you to see, this is the natural history that is reported, how this scale, which is, as I told you, the neuropathic impairment score goes higher in time, at least 25 points in this natural history cohort, and then in this study of diflunisal in the placebo arm goes up to 29 points in 24 months, how it went down in the patients that were receiving this agent. And you can see these are each bar it's a single patient, and how one patient did wrong, but how most of the patients did really, really great, and the difference was very impressive. Now, for me, it was really impressive. What is going on? Why the patients are really doing better in a neurological score? If we sometimes, as neurologists, say, well, reflexes that are gone, they will stay areflectic forever. And you can see that the most important thing that went better was the small fiber neuropathy. This is also each patient, how they did. You can see the scores here, how is the difference in 24 months in the patients that have placebo, that do not have placebo, and how well they do. So after that, this open extension label, they went into the trial that I was talking to you about with 225 patients receiving placebo or patisiran. These are the numbers of who received what. And this is very interesting because the study that I show you with tafamidis, at least the first one, they only had Val30 mutations mostly. And this study they received patients from 19 countries, 44 sites, and half of them had the Val30, but 49%, almost half of the population, did not have the Val30 met. And this went on from December 2013 up to June of 2016. As we saw before, this is the difference in the knockdown, and it's impressive, but it was expected, and it also remained stable throughout the time, that when you give the first dosage of medication, you don't have almost TTR in serum.
then we have the endpoints. Okay. Hold the graphic. The improvement in the NIS TTR in patients with patisiran and the patients with placebo was amazing. They had like a great improvement and a great difference and a great odds ratio. I'm missing one. Okay. Things that were very interesting also is that not only the NIS was better, much better, some other endpoints that were exploratory, but they showed like great difference was the cardiac subset patients, for example, pro-BNP, that had a reduction, an important reduction. Troponin had an important reduction, and all the echocardiogram features also had a reduction, improving the functional status in most patients. Now, one of the issues that it's very interesting here is say why the neurological features are getting better, and what this agent has been proven in the open extension and also in the clinical trial that I just showed you, the Apollo trial, is that the innervations goes high. And this is amazing. This is a biopsy of a patient, of a sweat gland innervation. You remember the pseudoscan, the graphic and the video that Benjamin showed you. This is a denervated sweat gland, and then after receiving treatment, how you can see these green lines, that it's the reinnervation of the sweat gland. And this is just the proportion, how it occurs through the months, how the patients get reinnervated. And then what they showed also, and I really like about this study, is that they also went and see the amyloid deposition in the skin of the patients. And you could see that the skin deposition of the amyloid also correlated with the sweat gland denervation and reinnervation. So patients that received the treatment, they had the less burden of amyloid, and they had more innervation in the subsequent analysis. This has been shown in another study, how patients with amyloid, they have this denervation of the sweat glands. This is a sweat gland of a patient that is normal, a control, and this is the sweat gland of a patient with amyloidosis, and you can see either the somatic and the autonomic innervation is lost in patients with amyloidosis very, very early in the disease. And this is the one that I was looking for. I'm happy that I found my slide, because this is an amazing slide for me. You remember what I showed you with the natural history, and how these patients that have placebo, the NIS score goes higher and higher, and that's the natural history. That's what we see in 2 years. Well, this is what happened with the patients in patisiran. And this was really amazing, because they not only went parallel to, but progressing, or at least they were stable, which was what we expected, but the patients really had a very different degree of impairment, which means that the patients at 18 months got really better after receiving the treatment. This one, I think, is the one that I show you, the difference in improvement in patients with patisiran and placebo. And well, let's talk about safety, and let's talk about what happens with these patients, and why, even though the results are really spectacular, we have to make some considerations. And the first one that I would say is that this agent was administered through IV infusions every 3 weeks. So it's a concern, because the patients have to come here, and also the other downside is that they have to receive a pre-medication with steroids, which also makes some side effects. So that's the only thing that it's really difficult and sometimes tricky. And also the side effects they had were that the patients would have some diarrhea, which it's definitely more often seen in the patients with patisiran, but they have
no cause at least again. And then all these side effects that were expected in patients, but there were less side effects and less safety events in the patisiran group and compared with the placebo group. Safety occur with similar side effects, as I said, occur in similar frequency, and the frequency of deaths was also very similar in patients with placebo and patisiran. And of course, there is this other agent, where I finished with patisiran, there's this other agent that also released the results just in this same month. And this is also an inhibitor of the RNI, as I told you. This is the oligonucleotide antisense. And what it also produces is a knockdown of the TTR. And there is a little concern here with the thrombocytopenia that was seen with patients. This is the graphic of what they reported. The patients stabilized pretty nicely. This is placebo patients. This is the patients with this agent. However, the graphic was not down like the one that I showed you just before. So this is actually pretty good, but it's not as good as the other one in terms of results. At least in the neuropathy results. The good thing about this agent, I think, is that it's a subcutaneous injection, which is easier. It can be done in the house. It has not that problem that coming to the hospital and having the IV infusion. However, they did have not only thrombocytopenia that was very, very severe, but they did have 2 deaths for cerebral hemorrhage because of the thrombocytopenia. So the safety issue here now is that the patients do have, or the recommendation will be that they have these CBC counts done routinely, so we can be sure that the patients won't bleed as badly as those patients that died. So these are the 2 new agents. I have to show you this because it's impressive for me. This was a poster that was shown in this meeting that I told you in France. And you can see here with this inotersen medication how the heart improves with these agents. And that's something that I really didn't expect to see. And you can see the left ventricular mass that was 231 grams. And then 1 year and somehow some other months later, you can see it went to half of it. So I think this is very promising. I think that we never thought that we could make better the function of the heart or the function of the nerves, and what these agents are showing you is that the patients are improving even though they had these deposits of amyloid all over the body. So the difference between them, the number of patients, the Ionis had less patients, had less time in the study. The change was achieved, it was impressive in both. It was a little more in this Apollo trial with patisiran. The Norfolk also was very good. The walking test, meaning the cardiological features, is also improving in both. The body mass index, the autonomic features are all improving, and the adverse events are not that bad in this agent. They are a little bit concerning in this other agent. And finally, just a few slides to say the febrile disruption is also one of the options that we might have. The clinical trials are still going on. The patients are very, very low in these trials just because there are no really pharmaceutical companies behind this. This doxycycline, it's an antibiotic that was used very long time ago. We still use them sometimes, maybe for tuberculosis. Long treatments are also been proven not with safety concerns, and combined with these amino acids, it seems to have a very good, it's well tolerated with the patients. However, it's, I say, very small number of patients. What they do, the doxycycline disrupts the fibrils, and then it's supposed to be reduction with the TUDCA agent. So I think that what we will have in the long term is that we will use a combinations of these procedures. And how to choose between so many options? What we do here is what we have.
That's the reality, because the patients do not have the means for having all or at least one of these treatments. If the patient is very young, if the patient is a good candidate, we go to the transplantation because that's the most feasible thing in our country. Then I would think, if I would have everything, if the patient is young and it has not a lot of disease, I will put them on an oral agent just because I don't want to have them with an IV infusion for a long time. But if I see that they do progress very rapidly, or maybe that they have this history of the father or the grandfather having the disease, and I know that he will be a rapid progressor of the disease, then I will go into an IV agent. And I wish I could have also the removal of doxycycline as the patients had the procedure but were not like stabilized as I would like. So I think at the end, what I'm trying to say is that it was a disease that had no treatments except a very complicated liver transplantation, and it was just a few years ago. And now we have several clinical options, and I'm sure we will see more the next year when we have more experience, when the drug will be available for patients, not only in clinical trials. So I am open to questions, discussions. I think this is very exciting, so I hope you can have at least some questions for me. I hope so. I haven't seen, and we can talk, I mean, this team, they can see the patients every day. They've been seeing it for more than 2 years. We haven't seen that they actually reverse to from stage 2 to stage 1, meaning you remember that stage 1 is not using anything for walking. They only have symptoms. Stage 2, they do have like some kind of aid for walking, and stage 3, they're in a wheelchair, but they do tend to stabilize. What we have seen is that they gain weight, and that makes them more strong. So I think, I don't know if it's time. What I see is that they do not progress and that they are stable. And for now, the staging is not as important. Now, what the numbers show is that maybe the tendency will be that they will change stage, because the knees is very important. Also, just one question on the burden. I wanted to know, what is the time of the infusion? It's a long time because they have to come here. They have to have the premedication for 1 hour, and then after that they have to start 70 minutes of the infusion, and then we have to observe them for another hour. So at least they have to be here for 4 hours, 3, and the procedures, you know, the canalization and whatever. Mm-hmm. Yes, that's what I showed in the table. We haven't seen the poster. The poster was very new, and the images were impressive for me, but they do have the numbers, and it's not only about the echocardiogram features, how they measure the wall thickness, but also the BNP improved a lot. It went down a lot. So I think my thoughts is that we never thought that we could actually go into the RNA and just block it for a little while and stop whatever we wanted to stop. So I think this is the message home. What we're saying now in this kind of treatments is actually very impressive, and this will be a model of many other diseases to come, that we can just target them so well that we won't have side effects like chemotherapy, because something so generalized and it gives like so many side effects. I don't know your thoughts about that. Yes, tafamidis is approved in Mexico, but the problem, as
some of our countries have is the cost. So patients are not able to afford it. If I would have a patient that had so many money that it could afford it, it could be asked for. What we're trying to do now is to have the there's something called a code where the government would be able to provide it for them. But that's when the trouble comes, and that's why I started this talk saying, well, not this, the other talk, we have to make it, we have to make it recognized. And at the moment, what they say, if it's only one center that is diagnosing all these cases, is that it's not a problem in the public health. So if there is no more questions, we can go and have a nice lunch. Thank you.